alguna duda de lo que hemos abordado? No, doctor, hasta ahora no. Ok, miren, siempre está la expectativa, siempre, en cualquier momento, sobre la parte de que algunas literaturas son adecuadas y otras no. Otras pueden favorecer inclusive el camino al aprendizaje. Entonces, esa expectativa definitivamente siempre está en cualquier periodo escolar, ¿no? Eso es importante no perder de vista que no todo lo que se enseña puede ser de utilidad para los estudiantes. Hay aspectos también que ayudan, pero es importante que no pierdan de vista que no toda epistemología son adecuadas. Entonces, tratar de interpretar todo ese mar de información, esa realidad del conocimiento, es una parte difícil. Pero al menos me quedo que digan, a lo mejor la profesora Patti me lo ha comentado, profesor, esta literatura me ha ayudado mucho, me lo voy a leer completo. Yo creo que basta esa intención, la profesora Lidia lo ha comentado, la profesora Edith también lo ha expresado en algunos puntos. Entonces, no se les olvide esto, profesores, dentro de su desempeño de competencias educativas, no somos dueños de todas las consecuencias, no se les olvide. A veces también el ámbito de aprender, el ámbito del aprendizaje requiere también de empeño del sujeto, ¿no? Por más que uno se le invita, tienes que aprender. Si el sujeto no quiere aprender, no podemos hacer mucho, ¿no? Entonces también es importante exponer cuáles son los límites de la vida docente, cuál es el límite de ese personaje educativo. Eso es de vital importancia, ¿no? La primera socialización y la segunda socialización, que es harina de otro costal, en efecto, es de la última materia ya que vamos a revisar ahorita. Pero no se les olvide esto. No todo conocimiento que ustedes van a dar tiene utilidad en el sujeto. Ya depende del sujeto y diga, este conocimiento me va a ayudar. Sin fin de cosas, ¿no, profesores? Muy bien, vamos a terminar ya. Y para entrar ya con nuestra última materia. Bien, sale pues, ya habíamos debatido este punto. Les iba a platicar rápidamente de un profesor. Bien, vamos a entrar. En la siguiente actividad, el profesor de Educar para un Mundo Cambiante nos da la primera estrategia. Una de las estrategias eh, que él maneja es que debe de quedar de tarea este tipo de actividad. Preguntar, hacer preguntas, interrogar sobre tu experiencia de aprendizaje. Este tipo de actividad puede quedar como tarea para el alumno. Es decir, que el alumno se haga preguntas sobre si todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido lo mejor en su vida. Es importante, cuando uno se interroga, recuerden qué decía el poeta Novalis, el poeta alemán. Había una descripción que hacía el romántico alemán, que cuando, de hecho tiene un poema donde una persona quería conocer el rostro de Dios, va, descubre el velo que cubría a Dios y se encuentra a sí mismo y le da miedo, ¿no? Es decir, esa persona que buscaba a Dios se encontró a sí misma y dio miedo, ¿no? Entonces, este tipo de actividad, usted puede decir, a ver, jóvenes, tarea para la siguiente semana. Quiero que en el cuaderno, hagan una descripción de esta pregunta. ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora dentro de tu vida, dentro de tu aprendizaje? ¿Ha sido correcto? ¿Qué necesita para que sea lo mejor posible? Este tipo de pregunta puede ayudar para que el alumno vaya pensando, bueno, el profesor tiene razón, creo que no he hecho bien las cosas. ¿Qué necesito? O sí lo he hecho bien, pero necesito hacer esto. Yo deduzco, profesores, que ustedes van en el camino correcto. Espero que sí, ¿no? Yo creo, deduzco que ustedes hasta ahora van en el camino correcto. Ay, sí, profesor, no quería estudiar educación, no quería, no. Deduzco que vamos en el camino correcto. Pero dígame, ¿cuántos de los jóvenes están estudiando carreras que no les gusta, no les agrada, que no es parte de su perspectiva de vida, por Dios? Para eso ayuda, profesores, recuerden, entra ya el ámbito de la vocación, ¿no? En el ámbito de la preparatoria se maneja mucho la vocación, también desde la secundaria,
pero el joven, el niño debe de saber precisamente todo lo que ha hecho hasta ahora. Ese tipo de primera actividad puede ayudar para reflexionar. El profesor tenía razón, la profesora tenía razón. Creo que no he hecho lo correcto hasta ahora. A veces, lamentablemente, vamos por la vida todos sin cuestionarnos si lo que estamos haciendo es lo más correcto para mi vida, dignificar nuestra propia existencia, ¿no? Recuerden que decía la metáfora del Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan. No se prende una veladora para dejarla abajo de la mesa, ¿no? Se prende para que alumbre, disipe esa oscuridad, ¿no? Precisamente esa vela es el conocimiento. Entonces, esa es la primera que nos dice el profesor dentro de este libro, primera estrategia, una actividad, una tarea para la casa. Dejen ahí, reflexión. También otra actividad que puede ser es escribir como lo hacía San Agustín de Hipona, como lo hizo Platón, una, una descripción de ti mismo, una biografía de ti mismo. Escribir qué has hecho, cómo lo has hecho, quién eres tú. En primera persona lo puedes decir, claro, yo soy José Cruz, soy originario de Oaxaca, me he dedicado a la filosofía, pero anteriormente me dedicaba yo a otra cosa, a la vida del mar, etcétera. Esto ha sido mi cambio. ¿Pueden hacer esa actividad? Claro, se puede quedar de tarea, porque hacer un resumen de nuestra vida nos puede, a veces no nos damos cuenta, nos puede indicar qué cosas hemos hecho buenas, qué cosas hemos mejorado en este presente, sin duda. Eso puede ayudar para el ámbito de las competencias educativas, profesor. Darnos cuenta que tenemos valor. A veces no sabemos, ya lo tenemos, claro que sí, pero a veces no lo sabemos. Bien, profesores, ¿algún cuestionamiento sobre este punto? ¿Tienen algún Y comentario? ahí, doctor, perdón, ahí Sí, entraría mucho, bueno, refiriéndolo a la práctica docente, la sí, reflexión que cada uno debe de hacer, ¿no? A veces nos olvidamos de reflexionar y lo que usted decía en alguna ocasión, a veces mi clase estuvo mala, a veces estuvo buena, pero esa parte de la reflexión es muy importante. Yo recuerdo cuando estudiaba en la normal que nos dejaban hacer nuestro diario del profesor, así se llamaba. Entonces, sí, lo que teníamos que realizar era escribir después de las prácticas, o sea, llegar a tu casa y escribir, hoy cómo te fue, alguna actividad relevante, los niños, etcétera. Pero cuando ya estamos en la práctica ya profesional, no como estudiantes, nos olvidamos de hacer esa parte. No reflexionamos acerca de si estuvo bien la clase, los contenidos, los alumnos, cómo respondieron, cómo me sentí, etcétera. Muchas situaciones y creo que eso es importante, ¿no? El reflexionar acerca de cómo estamos trabajando. Yo cuando hace varios años lo que hacía para reflexionar sobre mi práctica, y realmente es muy difícil esta parte, ¿no? Debemos de tener, pues sí, una mente muy abierta para poder reflexionar. Yo lo que hacía con las mamás cuando eran calificaciones bimestrales, les daba una hojita, les daba sus calificaciones, terminábamos la junta, cortaba hojas en 4 partes y les daba una parte a cada mamá y les decía, aquí me van a escribir cómo vieron el trabajo de este bimestre, tareas, trabajos, mi forma de dirigirme a ustedes, etcétera. No le coloque nombre, va a ser anónimo. Entonces ya pasaba, ¿no? Y llegaba a casa, revisaba en la noche esas tarjetitas y a veces te encuentras con situaciones que dices, ay, es que esto yo no lo percibí. No, pues cómo estoy haciendo esto y no me doy cuenta, ¿no? Entonces, eso te permite cambiar tu forma de enseñar porque otras personas te lo están diciendo. Entonces, es una reflexión que parte de otras personas, pero siento que también es un arma de dos filos, ¿no? Te puede ayudar, pero también te puede perjudicar porque dices, ah, yo como, yo soy la maestra, o sea, a mí nadie me puede juzgar. O puedes decir, no, pues sí, tienen toda la razón. Entonces, creo que esa parte de la reflexión en nuestra profesión docente es muy importante porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas muy bien y no es cierto, ¿no? A veces incluso te van a observar al aula y te dan recomendaciones y tú no las aceptas. Entonces creo que sí es importante que alguien te diga desde otra perspectiva cómo ve tu trabajo y también la reflexión que tú hagas. Entonces, creo que eso es importante, la reflexión de nuestra práctica para mejorar, no para pisotearnos ni para lastimarnos, sino para mejorar en cuanto al proceso de aprendizaje de nuestros alumnos.
En efecto, profesora Nada más. Lisbeth, interesante comentario. Fíjate que me hace recordar, al igual que la profesora Edith me hizo recordar hace sesiones pasadas a Schopenhauer, perdón por mencionar Schopenhauer. Schopenhauer, aparte de que existe un olvido voluntario, las experiencias, profesora Lisbeth, sea buenas o malas, se nos olvida, ¿no? Se nos olvida. A nosotros docentes se nos va, no toda experiencia empírica se queda tan latente en nuestra memoria, ¿no? Pero resulta que a veces también el pasado tiene a ser falsificado, así le llamaba Schopenhauer, falsificar el pasado con recuerdos falsos. También el recuerdo es falso también, no solamente recordar es positivo, también te lleva a aspectos falsos, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de bitácoras, profesora Lisbeth, ese tipo de anotar nos ayuda para tener precisamente presente lo que hemos hecho, cómo debemos de mejorar. Yo creo que la parte de exponer nuestras propias ideas pueden ayudar bastante para entender quiénes somos, cómo hemos crecido hasta ahora. Y ese es un punto de vital importancia, profesora Lisbeth, ¿no? Yo creo que somos docentes del siglo XX, pero viviendo en el siglo XXI con alumnos del siglo XXI, tratando de enseñar a alumnos para este tiempo. Interesante, profesora Lisbeth, como siempre. Muy bien, ya vamos cerrando la materia para entrar a la última y ya cerramos. Adelante, profesora Edith. Adelante. Precisamente ahorita mi compañera Liz me recordó la actividad que acabo de realizar Sí. en el tema de introspección, esta ventana de Johari, donde ella señala este cuadrante donde hay un punto ciego, que hay cosas que a lo mejor nosotros no conocemos de nosotros mismos, pero los demás sí lo perciben. Entonces, este punto ciego a lo mejor son cosas en las que no estamos trabajando, pero a través del feedback o a través de la retroalimentación que ella señala con los demás, de cómo ven mi trabajo, cómo me perciben, puedo detectar esas áreas de oportunidad. Entonces, precisamente me acordé de esa actividad que acabo de realizar, de la ventana de Johari, que también pues es buena. Sí, en efecto, profesora Edith, muchas gracias por hacer esa reminiscencia. En efecto, tiene razón. Pero fíjate, profesora Edith, siendo también un poco estrictos en el intelecto, nos duele también recordar aquellos aspectos que no hemos hecho bien. Lastima, pero es la forma de mejorar. Todos nos hemos equivocado, claro, yo me he equivocado como docente, ¿no? Lastima mucho. Pero sin duda tener precisamente esta parte de preguntarse, bueno, la motivación de dónde viene de la parte interna, la parte externa, ¿no? Y a veces eso es, ¿no? Y te puede inclusive destruir. Un docente se puede destruir a sí mismo, ¿no? Esto no hay que perder de vista ese concepto. Cuando hablamos de competencia, tenemos que hablar también de la motivación constante. Hay por ahí un libro de un existencialista español llamado Miguel de Unamuno y Hugo. Miguel de Unamuno, de hecho ya se los había comentado, él decía que es necesario que vivamos hechos repetitivos, decía Miguel de Unamuno. En efecto, ¿acaso no? Cuando damos clases no es un acto repetitivo, pero distinto, ¿no? Entonces, eso es importante no perder de vista, profesores. Tienes toda razón, profesor Edith. Este tipo de actividad de la ventana que comentas ayuda para ver, bueno, punto ciego me puede ocasionar que choque más adelante, ¿no? Me puede ocasionar un accidente ontológico. Definitivamente, definitivamente. Excelente apostillado, profesora Edith. Muy bien. Vamos ya terminando, profesores, porque ya me urge, ya vamos a terminar la sesión, ya vamos a terminar. Espero que, pues, vamos a terminar en tiempo, ¿no? Vamos a terminar en tiempo. Bien. Ya les había platicado de un personaje feo, panzón, así es recordado, un hombre pobre, muy pobre, andaba descalzo, de hecho no tenía guaraches, estaba por ahí platicando con la gente, su padre fue escultor, su madre fue Fedarete, se llamó su madre, era eh, comadrona, ayudaba a parir, es decir, le pagaban todavía en comunidades en México, ahí la partera, ¿no? Llama a la partera, llama a la señora Romanita, de hecho así se llamaba mi abuelita, llama a la señora Romanita, dile que venga a ayudarte a parir, etcétera, ¿no? Y este personaje es el otro método de estrategias de competencias. Iba por ahí platicando con la gente, platicaba con él, no es que él supiera, él no sabía nada,
¿no? Él no sabía nada para empezar, pero hacía preguntas. Por ejemplo, le iba a preguntar al político, perdón por la política, profesores, no estoy hablando de la cuarta transformación, no, no estoy hablando de eso. Entonces iba preguntando y le decía, bueno, ¿qué opinas tú de la política? Bueno, yo pienso que la política es esto, ¿no? Es el arte de convivir, pero ¿qué es la convivencia? Iba haciendo preguntas, preguntas, y ya al final el político se daba cuenta de que lo que él decía que sabía, no sabía nada. Entonces iba, luego se fue con el valiente, el militar, el soldado, le preguntó este personaje, ¿eres valiente? Sí, soy valiente, pero ¿acaso la valentía no te puede ocasionar que te mueras? Porque el exceso de valentía, profesores, te puede ocasionar que te mueras, te mates, ¿no? Entonces, entre exceso y defecto, muy aristotélico, muy ética nicomaquea, muy ética nicomaquea. Entonces, hablaba así y ser odiado, decía, este hombre, ¿qué demonio está haciendo preguntas? ¿Por qué hace ese tipo de preguntas? Y una tarde estaba en la plaza platicando y llegó su esposa enojadísima. Su esposa llamada Jantipa llegó enojadísima. De hecho, recogió un palo, traía un palo arrastrando por ahí. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás trabajando? Y dijo este personaje, estoy trabajando. Hablando, dijo ella. Sí, estoy hablando. Eso no es trabajo. Recuerden, profesores, que la docencia era mal vista en Grecia en ese entonces. Lo común era trabajar aspectos físicos, construir, sin más. La docencia en ese tiempo era mal vista. Entonces, ¿qué pasó? Casi le pega Jantipa a su esposa en la plaza pública. Hubo un escándalo en Grecia, un escándalo impresionante. Y la gente decía, dejen al pobre hombre, por Dios, era un hombre sumiso, un hombre sumiso. Entonces se fue Sócrates a su casa, tenía 3 hijos y vivía ahí un poco y demás. Lo que de vez en cuando se quedaba un poco, pues, intacto, le llegaba una idea y se quedaba hasta un día completo parado ahí sin moverse. Tuvo como soldado en la guerra del Peloponeso, etcétera, etcétera. Este personaje inventó un método que se le llama las competencias basado en preguntas. Preguntarse, el tipo de aprendizaje de didáctica es preguntarse por cosas a lo mejor que no tengan significado. Por ejemplo, si cualquier persona o el propio docente, bueno, yo opino que la pedagogía es así, siendo como este personaje que se llamó Sócrates. Siendo así, pregunto, ¿qué es la pedagogía, profesor? Ah, la pedagogía es esto. Es una guía. ¿Qué es una guía? Ir preguntando sobre conceptos, preguntando sobre conceptos, 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 y al final surge una síntesis. Ese es el tipo de competencias que trae el rol del profesor educar para un mundo cambiante, el método socrático. Yo lo manejé en el doctorado en educación, yo manejé ese método socrático. La educación basada en preguntas, preguntar, preguntar y preguntar. ¿Podemos llevar a una parte? Claro que sí, claro que sí. Lamentablemente Sócrates fue condenado en el 399, murió, toma una cicuta y muere, le dio un paro cardíaco. Y antes de morir le dijo a uno de sus alumnos, ve y por favor paga la gallina que nos vendió el vecino de la esquina, se habían comido un caldo de gallinas unos 3 días. Paga esa gallina, por favor, págalo, porque no quiero morir en deuda. Yo creo que la circunstancia de este hombre que vivía a través de la palabra es lo que vivimos ahora. Un docente vive a través de la palabra, a través de la conversación, lo que vive un docente, ¿no? Por lo tanto, ya conocen este personaje y la nueva estrategia es preguntarse, dejar una actividad, una tarea al alumno y dile, necesito por favor que te preguntes todo lo que has hecho, pero también que preguntes a tu familia, que preguntes a tus amigos, que preguntes a tus compañeros sobre estos temas. Puedes llegar a una respuesta o puedes que no, pueda que no, ¿no? Entonces, eso es importante. Recuerden que muchos de los argumentos no tienen respuestas, no tienen respuesta. Oye, pero si no tiene respuesta, ¿para qué demonios me sirve? Para seguir preguntándote. Esa es la forma, actualmente se conoce como la filosofía para niños. La filosofía para niños se conoce. Hay talleres para niños, hay café filosófico para jóvenes, para adultos. ¿Y cuál es ese conversatorio? Preguntarse, ¿será correcto vivir en estas circunstancias?
¿Será correcto la pobreza en México? ¿Será correcto que me estén engañando? ¿Será correcto yo, como hombre, como mujer, vivo dignamente? ¿Qué necesito para? Esas son competencias. La competencia no es una narrativa hecha, sino es una narrativa construida. Eso es precisamente que no se les olvide, profesores. Con base en esto terminamos ya este libro del profesor David, Educar para un mundo cambiante. Muy bien, ya nos queda poco tiempo, híjole. Entonces, eso es precisamente, exacto, ese es precisamente lo que hemos hecho, una reflexión, preguntarnos si vale la pena todo lo que hemos hecho o no, preguntarse, porque, por ejemplo, dices tú, bueno, llego a las 3 de la tarde a la reunión, eso no es filosofía, eso no es pregunta socrática. Si le cambiamos, y yo pregunto, ¿qué es el tiempo? Ah, eso es filosofía. Oh, qué demonios. ¿No? Por ejemplo, un novio con la novia, yo te amo. Si le pregunto, si la novia o el joven le pregunta, ¿qué es el amor? Oh, eso es filosofía. Oh, no es posible. ¿No? Entonces, eso ayuda para depurar algunos conceptos de nuestra propia existencia. Nosotros debemos de preguntarnos qué es la educación, qué es la pedagogía, qué es la didáctica. Todo eso, ¿qué es la competencia? ¿Me ayudará en la vida o no? ¿Qué habilidades requiere el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es el hombre? Volver a esas preguntas originarias porque nos ayudan precisamente a clarificar lo que somos nosotros, lo que podemos llegar precisamente a ser. Recuerden, la nueva competencia educativa de este siglo, como comenta muy bien el profesor, es que debemos de regresar la filosofía al aula. Debemos regresar a que el alumno aprenda a filosofar, preguntarse, a cuestionarse, a exigir que el niño a través de las competencias aprenda precisamente a indagar más allá de los terrenos tenebrosos de la sociedad. Está Mateo Lindman, está el propio José Barrientos Rastrojo, está Linia Mir, es una profesora de Israel, que un servidor fue su discípulo, ella me dio clases, está también Miguel Manujano, es un profesor de Barcelona, han trabajado muy duro en lo que es filosofía enfocada en las preguntas. En el aula, claro que sí, por supuesto, claro que sí. Muy bien, profesores, con eso ya llegamos al final de esta materia. Vamos con proyectos educativos. ¿Qué les parece? Bien. ¿Cómo lo ves, profesor Juan, esta temática de preguntarse, oye, como que a veces cuestionarse tanto también es peligroso, ¿no, profesor Juan? A veces como que sufre un poco más uno, ¿no? Con respecto también basándose en lo que menciona el libro, Sí. esas fuentes de información que deben ser variadas. Entonces también esa amplitud que debe de dar a indagar, eso es con respecto a la comprensión, interpretar, prácticamente donde vaya deduciendo. Entonces, lo que le va a dar la diversidad de comprensión y ante diversas fuentes de información es lo que le va a dar esa amplitud. Es lo que se menciona la diversidad cultural, ¿no? Esa diversidad cultural que va a tener, ese aspecto no básico, sino ese famoso aspecto integral, ¿no? Entonces, es así lo puedo manejar en este aspecto. Y de eso que menciona de cuestionarse, pues es eso, ¿no? Indagar, indagar, indagar y buscar diversas amplitud dentro de la misma información que pueda existir. En efecto, profesor Juan, como siempre, tus comentarios son muy buenos. Tiene razón, la diversidad, ¿no? Por más que, fíjese que, profesor Juan, me hiciste recordar a un filósofo inglés, educador también, llamado Romano Guardini. Romano Guardini tiene un pedazo de libro que yo lo tengo, por acá lo tengo, en mi biblioteca ambulante, porque como no vivo allá con mi esposo de Nuevo de Agua, tengo una biblioteca ambulante, pero por ahí lo tengo. Se llama Ética, Lecciones en la Universidad de Múnich, así se llama, y comenta precisamente, profesor Juan, de que debemos de abordar un aula de clases dentro de la gran diversidad. ¿Qué estamos viviendo ahora? ¿No?
¿Qué diversidad tenemos en el aula? Sin fin. Homosexualidad, feminismo. Ese es el aula de clases, por Dios. Podemos estar de acuerdo, sí, o en desacuerdo también, pero ese es el aula que nos va a tocar. ¿Qué mentalidad podemos abordar? Imagínate tener varios alumnos homosexuales en el aula. Ah, profesor, no me hables de eso. Es lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo en esta diversidad que comenta muy bien y acertadamente el profesor Juan. Excelente apostillado. Muy bien. ¿Qué les parece si ya vamos terminando, profesores? Vamos con nuestros proyectos educativos. Hoy vamos a ver un libro interesantísimo, interesantísimo. Y vamos a abrir un paréntesis. Ya la profesora Edith, que es experta en administración, no me va a dejar mentir, no me va a dejar mentir aquí. Ella será prácticamente la juez. Muy bien, vamos a proseguir, profesores. Sale pues. Bien, bien, aquí ya para terminar, en un momento los autores que revisamos, sin duda, esta parte de cuando hablamos de proyectos, no solamente hablamos desde la mirada objetiva de la educación, sino vemos sin fin de diversidades de proyectos, pero algo que nos queda también claro en esta lectura que ya vamos a finalizar, vamos a entrar ahorita con la parte administrativa, es que no todo trabajo es un proyecto, es un proyecto educativo, ¿no? Igual forma ahorita los autores que vamos a ver hablan de tarea, no toda tarea es proyecto, ¿no? Entonces, eso es importante también, no perder de vista, y sobre todo esta parte del ciclo, como vemos, hay un nacimiento, hay un crecimiento y hay una muerte. Todo proyecto educativo tiene una finitud y eso es importante también que no lo perdamos de vista. Porque si dejamos que un proyecto educativo esté más tiempo en acción, te corre muchísimo riesgo. Uno, el fracaso. Dos, los recursos. Porque para llevar a cabo un proyecto, sea cualquiera, educativo, matemático, etcétera, debe de requerir también presupuesto. Entonces, cuando ustedes lleguen con su directora de escuela, o a lo mejor van a ser directores de escuela, digan, a ver, le vengo a presentar este proyecto de Día de Muertos, le vengo a presentar este proyecto del Día de las Madres, le vengo a presentar este proyecto de una muestra académica. Estos son los objetivos, estos son los beneficios, este es el alcance y así lo vamos a evaluar. ¡Oh, impresionante! ¿Y cuánto requiere? Ah, pues requiere unos 5,000 pesos, unos 10,000, etcétera, dependiendo el calibre del proyecto. No lo sé, sí, la profesora les diría, profesor, usted es como el mago de Oz, está inventando cosas. Sí, es posible, pero requiere presupuesto. A veces el OCE termina dando de su bolsa, ¿no, profesora? Les digo, seamos honestos, seamos honestos. Bien, sale pues, con eso ya termino la obra anterior y vamos a entrar ya con el siguiente libro que ya está en la plataforma de dos autores. Vamos ya con nuestra siguiente sesión, gestión de proyectos. Y aquí viene dos autores, el profesor Pablo y viene el profesor Gustavo. Aquí ellos trabajan algunos aspectos muy administrativos. Recuerden que cuando hablamos de proyectos, no es propiamente del terreno educativo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también en la otra materia de las competencias? Las competencias surgió del ámbito de las empresas. De igual forma, el proyecto educativo tiene auges, tiene tintes dentro del ámbito administrativo. Entonces, vamos a ver a estos dos profesores. ¿Qué formación tienen? ¿Qué formación tiene el profesor Pablo, el profesor Gustavo? ¿Qué formación tienen? Estudiaron en varias universidades de Estados Unidos, estudiaron en la Universidad de Londres, estudiaron también parte de la parte de administración, parte de recursos humanos, y desde España nos envían este pedazo de libro que ahí está en la plataforma, sobre todo para ir viendo, bueno, cómo debemos de gestionar los proyectos educativos. Se habla mucho de costos, ¿se acuerdan, no? De estas pérdidas, de lo que debemos de invertir. La profesora Edith es experta en administración, no me quiero meter en esos terrenos porque sí he leído a Drucker, he leído a Michael Porter, los he leído, pero no lo he estudiado como academia. Entonces, son terrenos, ahorita voy a tratar de hacer como el circo, voy a tratar de ir manejando con mucho cuidado esta pelota que arde fuerte. Me puede quemar, profesora Pati, me puede quemar las manos, pero voy a tener mucho cuidado. Muy bien, entonces, estos profesores son expertos en administración, desarrollan el pensamiento de cómo ir desarrollando proyectos. Esos proyectos
pueden tener y deben de tener un buen impacto en el ámbito educativo. Muy bien, prosigo. Sale pues, primera tesis. La primera tesis es, precisamente se habla, ¿se acuerdan que inclusive ahí les hice algunos comentarios en sus actividades que me entregaron el cronograma de actividades, profesora Edith? Les comenté que ese tipo de cronograma nos ayuda precisamente para no pasarnos más de tiempo. Todo proyecto tiene un inicio y tiene un final próximo. Entre más tiempo pase, entre más se prolongue esa reflexión del proyecto, es mayor el riesgo del fracaso. Eso en la primera tesis se maneja esto. Presupuestos. Se habla de tiempo y forma. Es importante no perder de vista. Hay proyectos cortos, profesores, un proyecto de un solo día. Claro, si estuvo trabajando durante todo un periodo, ¿no? Pero hay un proyecto de un solo día. Hasta 2, un taller docente, hasta 3 a lo mejor, pero más tiempo puede ser no funcional, puede ser también adecuado, puede ser de muchas cosas, sin fin de actitudes y circunstancias. Bien, profesores, voy a hacer algo rápidamente. ¿Qué les parece si les envío otra liga rápidamente? Voy a detener mi cronómetro y terminamos en 2:30 a más tardar. ¿Qué les parece? En 15 minutos. Les envío rápidamente otra liga y ya terminamos en 15 minutos para que esto no me saque ya rápidamente. Les envío otra liga, profesor, rápidamente.